de Internet. Pues empezamos de nuevo. Buenas noches, bienvenidos a Teología con Café, conversaciones que transforman, convicciones que trascienden. Hemos pasado una buena semana, la conocida como Semana Santa, en conmemoración de la Semana Triunfal de Jesús, porque entró a Jerusalén como rey exaltado ahí por las multitudes. Hosana, bendito el que viene en nombre de David. Y una semana dura de sufrimiento, pero que culminó precisamente con ese gran triunfo, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Jesús resucitó y ha sido una semana para eso, para la edificación, para la conmemoración, para la comunión. Estoy muy contento estos días. Tuve la grata alegría de encontrarme con algunos de ustedes a quienes nunca había visto, de hecho, ni físicamente ni de manera virtual, porque pues este seminario nos ocupa a través de la presentación que hacemos, pero no les veo a ustedes. Sin embargo, qué gozo, qué alegría me sentí recompensado, animado con algunos de ustedes de El Salvador, de Honduras, de Progreso, de Choluteca, de San Pedro Sula, personas que se acercaron preguntando, ¿usted es el de Teología con Café? ¡Qué bendición! Son ustedes bienvenidos, como bienvenidos serán sus invitados a participar de Teología con Café. Así que yo quisiera comenzar esta reunión pidiendo, como acostumbramos, un voluntario que levante su mano y esté dispuesto a dirigirnos en una breve oración. A ver, aquí veo a Carlos Lagos de Costa Rica. Carlos, ¿nos diriges en una oración? Claro que sí. Padre, eso es tan bueno. Gracias porque podemos reunirnos de manera virtual y escuchar tu voz por medio de aquí nuestro amigo Mike. Que sigamos aprendiendo y que sea un tiempo de mucha edificación para todos los que estamos reunidos aquí. Bendecí a Mike, su ministerio, y bendecí este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Carlos. Pues quiero comenzar ahora este momento haciendo un par de preguntas. Se me ocurrió y quiero dar la oportunidad de que varios de ustedes den una respuesta breve, pero dinámica. Igual, si está bien con ustedes, pues puedo incluso así al azar pedir su opinión. Pero me gustaría preguntarles, ¿qué es teología? ¿Qué significa para ustedes la palabra teología? ¿Cómo definirían ustedes la teología? A ver, me gustaría escuchar unas 3 opiniones por lo menos. ¿Quién se anima? Bueno, paso lista entonces. David Granera de Choluteca. ¿Qué es teología para ti, David? Me escucho. Sí, sí, Buenas sí, noches. claro. El estudio sistemático de Dios. Muy bien, gracias. Estudio sistemático de Dios. Alba Luarca de Guatemala quería decirnos, ¿qué es teología para ti, Alba?
El estudio de la ciencia de Dios, sobre Dios. Estudio de la ciencia sobre Dios. Muchas gracias. ¿Quién más me está pidiendo la mano? Víctor Estrada, por favor. ¿Qué es la teología para usted, Víctor? Feliz noche a todos. Dios les bendiga. Teóricamente podría creer que teología significa el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decirnos qué significa para usted la palabra teología? A ver, quiero ver quién me está pidiendo la mano. Mayra Bardales, por favor, Mayra. Y después Elsa López. ¿Me escucha, hermano? Sí. Sí. Es el estudio de la Biblia, conocer la historia, interpretación y todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Mire qué bien. Estudio referente a la palabra de Dios, incluyendo interpretación. ¿Quién más nos quedaba por allí? Vamos a ver, ¿alguien más levantó la mano? Pues bien, entonces tengo otra pregunta y doy lugar a más participaciones. Ahora la pregunta es, ustedes han definido en sus propias palabras teología. Ahora díganme, ¿qué es ser un teólogo o una teóloga? ¿Quién es un teólogo? ¿Qué hace un teólogo? ¿A qué se dedica un teólogo? A ver, Me la enseñan. ¿quién me da su opinión? ¿Qué es un teólogo? Gloria Varela, por favor, Gloria, díganos qué es un teólogo para usted. Buenas noches. ¿Alguien que enseña la palabra de Dios? Alguien que enseña la palabra de Dios. Muchas gracias, Gloria. ¿Quién más? Alguien que nos dé otra opinión, que es, a ver, Dulce La Guardia, también de Guatemala. Adelante, Dulce. ¿Qué es un teólogo para ti? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Adelante, Dulce. No te escuchamos. Ya, ok, ahorita sí, Ahí perdón. está. Ya Sí. le di volumen al micrófono. Gracias, buenas noches. Adelante. Es la persona que ha estudiado para poder dar clases, ¿verdad? De teología. Se ha Ok, preparado, muy ha estudiado, bueno, ha ido a un seminario teológico definitivamente, ¿verdad? Para poder estudiar y prepararse para poder compartir la palabra de Dios. sí, muy bien. Muchas gracias, Dulce. ¿Alguien más quisiera tener una participación diciéndonos qué es un teólogo, a qué se dedica? A ver, adelante, Alma. Alma Rico. Bueno, un teólogo es la persona que estudia las escrituras a profundidad, ¿verdad? Investiga también sobre lo que las escrituras dicen para tener una base profunda de lo que está enseñando a las personas. Muy bien. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Es interesante que hemos definido teología y hemos descrito la labor de un teólogo. No voy a pretender dedicar la clase entera a explicar de mi parte esto, pero sí quiero hacerlo en unos minutos en el sentido de animarles a cada uno de ustedes a ser diligentes en el estudio de la persona de Dios. Estoy pensando en una ocasión que está registrada en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan.
Sucede que Jesús tiene un encuentro con los estudiosos de la Biblia, con los estudiosos de la Torá y de la ley, con los religiosos, con los fariseos. Y él está aquí en una conversación seria con ellos, está entretenido con ellos y ellos están muy empecinados en su estudio. Y pareciera que hay un poco de tensión ahí, pero Jesús, que es todo un genio, maneja la situación con aquellas características amorosas y misericordiosas que solo Dios sabe tener. Es ese momento cuando Jesús, en medio de la tensión, les deja ir un piropo, les deja ir un halago a los fariseos. Les dice: ustedes estudian a fondo las escrituras porque les parece que en ellas encontrarán la vida eterna. Usa una palabra que yo la considero un elogio, porque pudo haber dicho que ellos leen la Biblia, que la leen de vez en cuando, que la leen a la ligera, que la leen 5 minutos al día. No, Jesús usa una palabra muy intensa para describir lo que ellos hacían. ¿Qué es esta palabra? Bueno, algunas versiones pueden traducirla como: ustedes estudian diligentemente las escrituras. Ustedes estudian a profundidad las escrituras. Ustedes estudian a fondo las escrituras. Lo hacen con entrega, lo hacen con pasión, lo hacen con dedicación. Yo tuve ese privilegio, ustedes lo saben, de vivir muchos años en Israel, en Jerusalén, y conocí a muchos judíos ultraconservadores, ultraortodoxos, que están dedicados solamente a estudiar las escrituras, convertirse después de muchos años de estudio en rabinos, de esta forma ser los maestros en las sinagogas, no solamente de Israel, sino que alrededor del mundo donde se les requiera. Y de verdad que hay una intensa dedicación a este estudio. Vuelvo a Jesús, vuelvo a su elogio. Ustedes estudian a profundidad las escrituras porque les parece que en ellas encontrarán la vida eterna. Mas las escrituras, dice Jesús, de quien hablan es de mí. Ese mismo evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos ha recordado que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que el Hijo le ha dado a conocer. Conocemos al Padre a través del Hijo. Y ha dicho, versículos antes todavía, siempre en ese capítulo 1, ha dicho que en el principio era el Verbo. En el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Jesús es la palabra encarnada que nos revela, nos da a conocer al Padre. Por eso las definiciones que ustedes han dado, algunos han hecho énfasis en un aspecto, otros en otro, pero en la generalidad están correctas, porque la teología es precisamente el ejercicio, la ciencia, la disciplina, el arte
de conocer a Dios. Y conocemos a Dios a través de su palabra, y por eso es el estudio de su palabra, esa palabra que nos presenta a Jesús, de quien habla toda la Biblia, porque eso es lo que Jesús mismo ha dicho a ellos. Estudian las Escrituras porque les parece que en ella encontrarán la vida eterna, y tienen razón. Porque yo soy, podría decir Jesús, yo soy la vida eterna. ¿Cómo? En efecto, Él lo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús nos da a conocer al Padre que nadie ha visto, la palabra usa el término exégesis que hemos usado en estas clases. Exégesis es precisamente el estudio meticuloso que nos hace observar en el texto bíblico todos los detalles a fin de que tengamos los elementos para interpretarlo. En otras palabras, Jesús, Dios Hijo, nos hace exégesis del Padre, nos interpreta al Padre, nos da a conocer al Padre, nos presenta al Padre. Y por eso es que nosotros hablamos de teología como el tratado que estudia, define y nos presenta a la persona de Dios y a la obra de Dios. ¿Y para qué nos presenta la persona y la obra de Dios? Pues los fariseos tenían razón, porque es a través de las Escrituras que nos hablan de Dios que nosotros conocemos la verdad en Jesús, que por gracia de Dios manifestada en la obra de Jesús, alcanzamos nosotros mediante la fe esa vida eterna. La teología busca llevar el mensaje de vida eterna a toda la creación, porque ha dicho esa misma Escritura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué hace el teólogo? El teólogo se dedica a dar a conocer la verdad que ha estudiado en las Sagradas Escrituras, la verdad acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para llevarla a la sociedad entera. Podemos pensar en el teólogo como un maestro, lo es, enseña la palabra. Podemos pensar en el teólogo como un evangelista, lo es, porque anuncia las buenas nuevas a quien no conoce las buenas nuevas. Podemos pensar en el teólogo como un misionero que va con un objetivo específico de dar a conocer los principios de Dios en una comunidad, en un proyecto, en una sociedad en particular. Podemos pensar en el teólogo como un pastor que necesita nutrir a las ovejas, guiándolas por el camino que ha descubierto en las Escrituras. Podemos pensar en el teólogo como un agente de transformación social, trabajando en organizaciones. Hay organizaciones dedicadas, por ejemplo, a la paz. Necesitamos teólogos que anuncien la paz. Hay organizaciones que requieren un profesional de la teología porque son promotoras de justicia. Necesita una persona competente en esa área. Hay organizaciones que están dedicadas al bienestar de otros,
organizaciones humanitarias que necesitan la instrucción de las escrituras para esa función. Mire qué interesante, le he mencionado 3 ahora: paz, justicia y bienestar. ¿Sabe usted que esos son los 3 valores fundamentales del Sermón del Monte, el sermón más famoso que dio Jesucristo? ¿Sabe usted que hay organizaciones así que se distinguen de esta manera? Y muchas de ellas, en efecto, tienen la mejor de las motivaciones, la motivación cristiana. La teología es una vocación, y desde la vocación ustedes y yo, cuando estamos estudiando las escrituras, recuerde que nuestro método es clarificar, es decir, traer luz al entendimiento de la escritura para cumplirlo, para aplicarlo, para obedecerlo, clarificar, cumplir. Y luego vamos de transformarse a trascender, que hemos dicho, transformarse es, me convierto en un discípulo, yo soy un discípulo, y trascender es, yo hago discípulos. Y desde esa perspectiva, ustedes y yo estamos conociendo a Dios, su persona y su obra, para seguirle, para ser sus discípulos y para llamar a otros a que lo sean. Eso es teología en la vocación más pura que la Biblia espera de nosotros. Mateo 28, 20. Uy, ese es un versículo que más nos vale a ustedes y a mí ponerle mucho cuidado, porque dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado, lo que yo les he dado, lo que yo les he guiado, lo que yo les he revelado, lo que yo les he hecho exégesis, lo que yo he interpretado, lo que yo les he predicado. Enseñar a otros todo. Pablo mismo decía que se miraba responsable de transmitir todo el conocimiento de Dios. Esa es una labor teológica, pero también está, además de lo vocacional, así como hay maestros vocacionales, también hay maestros profesionales. Es una profesión. ¿Qué quiero decir como profesión? Bueno, alguien mencionó, creo que fue Dulce, que dijo que, pues, que un teólogo, para tener un título de teólogo en el sentido oficial, pues va a un seminario. Sí, sí, es cierto. También puede ir a la universidad, o las iglesias pueden tener un instituto bíblico que va a dar una formación, valga la redundancia, formal, para reconocer la competencia y la responsabilidad de alguien de enseñar, de cumplir la gran comisión. El objetivo número 1 de una persona que se considera teólogo o que se forma profesionalmente como teólogo es precisamente enseñar todo lo que él nos enseñó. En mi oficina tengo un solo cuadro que yo traje a colocar. Es precisamente un cuadro que tiene el texto de Mateo 28, 18 al 20. En la universidad se estudia teología. Las grandes e históricas universidades que llegaron a ser las más famosas del mundo, antiquísimas, milenarias, quizá alguna, o sea, 500 años de existencia casi en Europa, otras de 200 años en los Estados Unidos, comenzaron con la carrera de teología. Hoy por hoy, que conocemos la historia, lamentablemente, hace poco más de 100 años,
las universidades que enseñaban teología se volvieron liberales y entonces la iglesia reaccionó y rechazó los estudios teológicos, y es en este contexto que nace la iglesia pentecostal, la primera ola del pentecostalismo en 1901, como una reacción a aquel liberalismo que, lejos de enseñar la credibilidad de las escrituras, comenzó a poner duda. Entonces surgen estos otros movimientos que buscan un contrapeso y dice: guiémonos por el Espíritu. Y la historia de la humanidad ha ido como en ese péndulo, un énfasis en lo doctrinal, en lo bíblico, en las escrituras, y reacciona el péndulo y va a un énfasis en lo espiritual, en lo práctico, y regresa y va. Y qué gran responsabilidad de los líderes de la iglesia que Dios ha puesto de conformidad a la voluntad del Espíritu Santo: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Qué gran responsabilidad la de ellos de enseñar teología y de vivir la teología. La teología como profesión, bueno, un médico es un profesional de la medicina, un ingeniero es un profesional de la ingeniería, un economista es un profesional de la economía, un teólogo es un profesional del estudio sistemático de lo que enseñan las Sagradas Escrituras y su alcance para la transformación de la sociedad. Mientras la teología bíblica está descubriendo el aporte de cada libro acerca de la persona y de la obra de Dios, la teología sistemática está trayendo todos aquellos temas y los está poniendo en orden para darnos a conocer una respuesta a las necesidades de la sociedad en cada época de la historia. Una respuesta que comienza con el mensaje individual, personal, de comunicación al prójimo de su necesidad acerca de Dios. Si alguno de ustedes considera estudiar teología como profesión, por favor, tenga la libertad de mandarme un WhatsApp, que con el mayor de los gustos yo estaré compartiéndoles y dándoles una dirección que les facilite un estudio profesional. Este servidor de ustedes se ha dedicado a esta profesión por muchísimos años, por más de 30 años. He trabajado en organizaciones como las que les he mencionado. He trabajado para organizaciones como Sociedades Bíblicas Unidas. He trabajado para organizaciones como Visión Mundial. He trabajado para organizaciones como la ASJ, Asociación para una Sociedad Más Justa. He trabajado como diplomático manejando el tema de diplomacia religiosa o diplomacia basada en la fe. He servido como trabajador humanitario en la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, y todos estos son campos para la teología. Son campos que te permiten ejercer una profesión desde tu vocación con la dirección de Dios para anunciar una respuesta bíblica. No, yo no estudié pediatría. Si hubiera estudiado pediatría, estuviera dedicado a sanar niños. No, yo no estudié ingeniería. Bueno, en algún momento quise estudiar ingeniería eléctrica y saqué el provecho para servir en la congregación como un técnico
de electricidad y sonido, pero no me dediqué a eso. Me dio el Señor la oportunidad de servirle con honor, con agrado y a mucha honra como un profesional de la teología. Quiera el Señor mostrar su misericordia en mi vida y a pesar de mis debilidades e imperfecciones, continuar usando a este siervo para ser un agente de transformación social. Todo por esa misericordia de Dios registrada aquí en mi Yeti de multiuso, café, agüita con limón, que dice, por lo cual, regalo de mi hijo Miguel, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si en algún momento ustedes me ven desmayar, recuérdenme que este es uno de los versículos de vida para mí. Lo que hacemos no es porque lo merecemos, no es porque somos los mejores calificados, no es porque tengamos uno o varios títulos universitarios, es estrictamente por la misericordia de Dios. Y que Dios te tenga sirviendo a ti ahí donde estés, por su misericordia, debe ser razón suficiente para que nunca, nunca, nunca desmayes. Hago entonces ahora un repaso rápido de lo que fue nuestra clase anterior, que tiene que ver con tener ese grato y productivo tiempo de intimidad con nuestro Padre Celestial a través de la meditación en las Escrituras y la oración conforme a las Escrituras. Y vimos varios pasos, 7 les envié en la tarjetita, incluyendo los pasos de oración, pero 3 de ellos relacionados con el uso de la Escritura. Y hablamos de la observación, que nos fijamos en qué dice el texto, hablamos de la interpretación, que nos fijamos en qué significa, y hablamos acerca de la aplicación, que qué significa para mí. Y de esa cuenta hicimos el énfasis que era importante no saltarse ninguno de estos. Observar y aplicar sin interpretar pervierte la verdad. Interpretar y aplicar sin observar distorsiona la verdad. Observar e interpretar sin aplicar obstaculiza la verdad. En estos últimos días o meses yo me he encontrado con muchos de estos devocionales que circulan por internet. Antes te vendían a principio de año tu devocional, tu pan diario para todo el año. Alguien hacía un devocional, lo ponía así. Ahora hasta en memes hay, pues hasta en memes. Y he observado que muchos de ellos saltan estos principios. El que más hacen es interpretar y aplicar sin observar. Mire usted cuál es el riesgo, cuál es el error. Distorsionan la verdad. Si nosotros no abrimos los ojos para ver lo que se mira con ojos espirituales, para ver así como Jesús dice, con intensamente a fondo, si dejamos de observar, vamos a distorsionar la verdad. Así que mucho cuidado. Yo les animo a que ustedes escriban sus propios devocionales y no estén comprando devocionales que sin darnos cuenta pueden estar pervirtiendo la verdad, distorsionando la verdad, obstaculizando la verdad. Por eso quiero que aprendamos juntos a meditar en la Biblia para llegar a conclusiones de la Biblia guiados por el Espíritu Santo
de Dios. Entonces, vimos que la doctrina afecta a la mente, mientras que la práctica afecta a la vida. Vimos que debe haber un equilibrio en ambas. No es solo aquello de que voy a estar enfocado que en el conocimiento, que en el estudio, que en el devocional, porque yo también he visto gente así, yo conozco gente que quiero mucho incluso, que mire, que el devocional, que Dios me habló y que lo más lindo del día es dedicar media hora entera a leer la Biblia y después de almuerzo la vuelvo a leer y no me acuesto sin compartir 10 versículos a mis amigos, pero no pasa de allí, no sale, no incursiona, no va en la dirección que vimos de Mateo 28. No vemos teniendo amor por el prójimo, compasión por el necesitado. No lo vemos denunciando la corrupción en la sociedad. No lo vemos reclamando justicia. Y el otro extremo es el del activismo, que solo paso en actividades sociales, que recaudando fondos, que llevando comida a los que no tienen comida, que visitando a los enfermos, pero sin fruto, porque no hay consistencia, porque es puro activismo. Si no estoy haciendo algo, pues busco qué hacer en el sentido de querer recoger méritos y sentirme satisfecho sin una intimidad con Dios. Por eso decimos que aunque son ambas necesarias, el desequilibrio es peligroso, porque si solo le doy a la doctrina, voy a tener conocimiento sin transformación. Y recuerde que nosotros vamos a eso, a transformarnos para trascender. Y por el otro lado, si no tengo doctrina y solo soy práctica, entonces caigo en el fanatismo. Ya no sé por qué hago las cosas, ni mucho menos para quién. Ya no es para la gloria de Dios, sino que para la mía, porque no estoy teniendo doctrina. Se llama activismo sin verdad. Les regalé a ustedes, les pasé allí esa tarjetita, les animé a que la imprimieran, porque es la guía para ese tiempo de disfrutar con nuestro Padre Celestial un buen café con Dios, esa conversación que me va a transformar. Y definimos los 7 pasos que vimos la semana pasada, y hoy aquí yo quiero detenerme en los 3 que tienen que ver con las escrituras, porque los otros 3 tienen que ver, los otros 3 tienen que ver con la oración y uno con la contemplación, que igualmente lo explicamos. Si usted no estuvo en la clase pasada, ahí está la grabación. Les animo a que vayan y tengan esa grabación muy conscientes. Pues decía, vamos a pensar en lo relacionado con las escrituras. Y aquí quiero hacer un ejercicio, de ver cómo estamos con el tiempo. Bien, quiero hacer un ejercicio de aplicar la OIA a este pasaje. Este pasaje lo traje aquí en 3 versiones, lo traje en la Nueva Traducción Viviente, lo traje en la traducción al lenguaje actual y lo traje en la Reina Valera del 60. Son las 3 versiones que mantengo a mano de las escrituras. Y este versículo que pone el equilibrio, dicho sea de paso, entre lo doctrinal y lo práctico. Yo voy a leerlo en las 3 versiones y yo quiero dar la participación y de verdad que quiero animarlos a responder con prontitud por causa del tiempo en lo que a estos 3 pasos se refieren. El paso de la observación.
¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué no habíamos visto? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Y el segundo paso, el de la interpretación, la segunda fase, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿A quién le importa esto? ¿Qué pensarían los cristianos de hace 200 años acerca de esto? ¿Qué pensaría Timoteo cuando Pablo le escribió acerca de esto? Y al final, la aplicación, me voy a preguntar, ¿yo en qué me comprometo a hacer hoy mismo de la enseñanza de este texto? Entonces, lo voy a leer en las 3 versiones y después les doy la palabra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mismo verso en otra versión, nueva traducción viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Mira, esto es teología. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y la traducción en lenguaje actual, el mismo texto dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Mire, esto es teología vocacional pura. Si obedecemos nosotros este pasaje, salimos teólogos todos, de verdad, porque el fin de la teología es ese: preparados para hacer el bien. Bueno, pueden levantar la mano. Los que la levantaron antes, pues solo necesitan volver a encender su micrófono y ayúdenme con esta primera parte. ¿Qué vemos acá? ¿Quién está hablando? ¿A quién? ¿Cuáles son, para qué le está diciendo eso? ¿Cuál es el propósito de esto? Observación. Adelante, adelante, Oscar. Buenas noches. Bueno, entiendo que o lo que observamos ahí es que Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, le está mencionando cuál es la utilidad que tiene la Biblia y por qué debe ser estudiada. Lo está preparando para que él tome la batuta. Sí, sí. Bien, bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa observamos aquí en este pasaje? Silvia. Adelante, Silvia. Buenas noches, amén, hermano. Igualmente que lo que habló el hermano, el apóstol Pablo se está refiriendo a escudriñar las escrituras, ¿verdad? También lo podemos ver como que el Señor a nosotros nos está haciendo ese llamado de escudriñar su palabra. Eso entiendo, hermano. Muchas gracias, Silvia. A ver, ¿alguien ha visto algo en este pasaje que no había visto antes?
A ver, ¿quién nos levanta la mano aquí? Elisa, adelante, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo lo que siento es que esto es una instrucción que está dando Pablo. Ujú. ¿Qué es lo que, Timoteo, qué es lo que vas a encontrar si lees la Biblia? Instrucciones. Sí. Instrucciones, ¿verdad? Bien. A ver, Víctor Estrada. Adelante. Le escuchamos, Víctor. Debe encender su micrófono. Ajá, bueno, quien habla es el apóstol Pablo, está dirigiendo esta instrucción a su discípulo Timoteo. Lo que está diciendo es el origen de la escritura es inspirada, es decir, Dios respira, Dios sopla la escritura. Y estamos hablando que se refiere primeramente a las escrituras originales, ¿verdad? Al receptor original primero, es decir, ya las versiones que tenemos, pues hay que cotejarlas por la exégesis con el escrito original. Le está dando también los usos y el propósito de la escritura, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos. En esto entendemos que Dios no es conformista y que es precisamente su diseño y su voluntad lo que Él quiere para su iglesia. Precisamente, y esta es una escritura, entiendo yo, de uso práctico, de una aplicación continua, porque sirve para la enseñanza y para la vida. Entonces, es la escritura el instrumento de transformación de Dios para los hombres. Sí, sí. Buenísimo. Gracias, don Víctor, porque usted nos trajo de la observación a la interpretación. Ya sus palabras finales nos llevan precisamente a esta segunda fase de qué entendemos, cuál es la utilidad de esto para los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares. La observación nos permitió conocer que se trataba de Pablo a su discípulo Timoteo. Pero la interpretación ya me hace percibir que el Espíritu de Dios, que Dios mismo inspira toda la Escritura para que los cristianos de todas las épocas, dice ahí, mire que ahí mismo nos dice cuál es la finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiero dar la palabra a otras dos, tres personas para la tercera fase, la de la aplicación. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día, en esta fecha, en el lugar donde estamos? Mire que para dárselo así como quien dice, como un tip, hay por lo menos 4 cosas para las cuales la escritura me resultaría a mí útil. A ver, ¿quién quiere participar? Sioni. Adelante, Sioni. Hola, buenas noches a todos. Estaba Buenas noches. al observar, buenas noches, estaba viendo que es como una radiografía que nos hace a cada uno de nosotros. Dice, para hacernos ver lo que está mal, nos Sí, corrige. Cuando estamos equivocados, hay diferentes áreas en nuestra vida donde no sabemos realmente cómo comportarnos y la palabra de Dios nos muestra cuál es el camino que tenemos que seguir. Y tomamos ese camino, lo aplicamos a nosotros y también nos permite al aplicarlo enseñarlo a otros que seguramente van a estar en una situación igual, sí, necesitando la ayuda de Dios.
Sí, o sea que es en cualquier lugar, en cualquier fase, en cualquier circunstancia que estemos, ya sea que estemos en ignorancia, ya que sea que estemos equivocados, ya sea que estemos buscando solución, ya sea que queramos perseverar en hacer lo correcto, en todas esas fases, Sioni, hay una respuesta entonces. ¿Qué me dice, vamos a ver, Edgardo Gutiérrez? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches, hermanos. Algo que puedo ver en cuanto a es que me es útil para mostrarme mi pecado. También me es útil para poder enseñar a otros. Y también me es útil, según los versos que vemos, los versos que vemos, perdón, para mostrarnos cuando estamos equivocados. Y esa parte de mostrarnos cuando estamos equivocados, normalmente sabemos cuando estamos equivocados. Pero la escritura es más confrontativa. Dios es frontal en ese sentido. Y podría resumir eso. Sí. Lo que tú estás diciendo me recuerda la ilustración que dio alguien alguna vez de que vamos en una carretera, tenemos un destino, pero vamos en la carretera, entonces dice, la escritura me enseña la carretera, esta es la carretera que debo seguir, pero de repente me desvié, entonces la escritura me hace ver que me desvié, y como tú dices, uno puede saber que está equivocado y la escritura lo confronta, y hay una tercera que dice, bueno, me desvié, y aquí me di cuenta que no era por acá, pero la misma escritura me permite regresar a la ruta correcta y finalmente me mantiene en ella. Les agradezco. En el chat, ustedes vieron ahí con ánimo la participación de Oscar, compartiéndonos su devocional, aplicando los pasos que aprendimos la semana pasada. Entonces, le he pedido a Oscar que tome unos minutos para comentarnos su devocional de conformidad con estos principios que hemos aprendido. Bienvenido, Oscar. Buenas noches a todos. Pues desde el lunes que tuvimos la clase y podemos repasar el OIA con Don Mike, pues lo quise como implementar, ya lo había escuchado hace tiempo, pero no con la descripción y los ejemplos prácticos que vimos el lunes pasado. Entonces decidí implementarlo en mis tiempos devocionales. Entonces aproveché el día jueves, que como iglesia local, pues tenemos nuestra lectura diaria, y aproveché a tomar el Salmo 80 y ahí poder hacer uso de la herramienta. Entonces, de hecho lo tengo aquí. El Salmo no lo voy a leer completo, pero sí poder hacer un repaso rápido de las cosas. En el caso de la observación, cuando yo empecé a leer, yo observé, así como muchas versiones de la Biblia tienen como el título de ciertos párrafos. Entonces la primera observación que yo hacía es que la traducción o la versión que yo uso dice que el salmo es, dice para el director del coro, Salmo de Asaf, cántese con la melodía de lirios del pacto. Y en otras versiones especifica incluso el tipo de instrumento. Directamente observé que por supuesto, es un salmo, es un cántico de Asaf y da cierta melodía, ¿verdad? Da ciertas especificaciones. Entonces, en en parte de la lectura, quien escribe el salmo, uno puede observar, o por lo menos yo estaba observando, que la letra tenía que ver con súplica.
Por ejemplo, el verso 3 dice, oh Dios, haznos volver a ti. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces, dice, seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? Y uno puede observar el sentimiento de la escritura. Al final es una canción, ¿verdad? Y después de una parte, estaba observando de que ahora como que quien escribe la canción ahora toma como el lugar de Dios, diciendo o contestando ciertas súplicas que ellos tenían. Dice, te suplicamos que regreses, 14. Oh Dios de los ejércitos, observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste, este hijo que criaste para ti. Entonces jamás volveremos a abandonarte, dice. Entonces la canción al final es una canción, es algo poético, lo que estaba observando, que simplemente muestra el sufrimiento el que ellos estaban pasando y que pues es diseñada para que el pueblo la pueda cantar. Eso era lo que observaba. Muy Una bien. vez observado es, ok, vamos a volver a ¿Qué leerlo. decir? ¿Y qué es lo que está sucediendo, verdad? Porque uno puede cantar una canción y suena muy bonito, pero realmente qué es lo que estoy cantando? ¿Qué significa? Sí. Entonces, hay de tomar en cuenta que es el género de lo que estamos leyendo acá, es algo poético, porque es una canción, es un salmo. Entonces, se usa bastante, es normal que en las canciones uno observa que siempre hay algo que se repite frecuentemente, como el coro. Y observaba que en todo el Salmo, en este capítulo, en el capítulo 80, se repite bastante lo de haznos volver a ti. Haznos volver a ti. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba entendiendo de la lectura? Es que esto fue escrito durante el tiempo en el que el pueblo estaba sufriendo porque no tenía la muralla, estaban desnudos prácticamente ante el ojo de las demás naciones, porque era una ciudad indefensa. Entonces las demás naciones a ellos los miraban con desprecio y ellos se miraban avergonzados por la situación precaria en la que la nación estaba. Todo esto a causa de los pecados que ellos estaban cometiendo, las consecuencias de Dios de parte de ellos. Y cómo se nota la súplica de parte del salmista dirigido al pueblo que también está cantando esta canción. Entonces, eh, cuando logré como comprender de que es una canción para suplicar, es una canción para exaltar a Dios y es una canción eh, con la intención de querer demostrar arrepentimiento. De ahí venían el momento de aplicar. O sea, ahora comprendo cómo se sienten, comprendo cuál es el contexto y por qué de la nada se escribe una canción, de dónde vino la inspiración de Asaf para escribir lo que está en el capítulo 80. ¿Y ahora Y qué tiene que ver conmigo? sí, eh, ellos, por lo menos al inicio, me gusta como rápidamente leo el verso 1, dice, te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José, oh Dios, entronizado por encima de los querubines. Despliega tu radiante gloria ante Efraín, Benjamín y Manasés. Muéstranos tu gran poder, ven a rescatarnos. Me gusta como dice, oh Dios, que estás entronizado por encima de los querubines. O sea, lo que el escritor hace al inicio es poner la vara alta de dónde está Dios. Lo glorifica. Y es algo práctico que él está haciendo en la canción. ¿Qué tiene que ver conmigo? Directamente yo lo relacioné con la forma en la que yo oro. Y sé que la Biblia, Jesús nos dice varias formas de cómo tenemos que orar.
Entonces, lo que yo determiné en ese momento fue que mis oraciones comiencen exaltando al Señor, pero no con frases repetitivas, sino con lo que yo siento que Él es para mí, como así lo estaba describiendo el escritor. También anoté que el poder desear que Él esté más cerca de mí, así como nos lo está mostrando el salmista Asaf. Y entonces yo, en la aplicación de eso, determiné en ser intencional o ser aún más intencional en buscarlo, en frecuentarlo. Si de repente, en mi caso, mis tiempos devocionales son en la mañana, porque así tengo como algo de Biblia en mi cabeza para el resto del día. Sí. Entonces, pero de repente solo hasta ahí llega y no tengo la oportunidad como para poderlo compartir con otros, tal vez en el grupo de crecimiento. Entonces, yo ahí determiné que quiero ser más intencional en buscarlo, en involucrar al Señor en cada cosa pequeña que pasa en mi día, no simplemente en mi devocional, sino en cuando como, cuando hago una tarea, cuando estoy platicando con alguien, poder involucrar al Señor en eso, en cada pequeño aspecto de mi día, para sentirme de que lo estoy haciendo parte de no solo mis problemas espirituales, sino también de mi vida cotidiana, que Él está ahí. Sí. Y lo tercero que anotaba es que el salmista lo describe, verso 14 dice, te suplicamos que regreses, tú que observas desde los cielos, miras nuestro aprieto y cuidas de esta vida. Entonces, eh, es una petición de parte del escritor, ciertamente por lo que estaban sufriendo, y lo que a mí me estaba moviendo y lo anotaba es a poder pedir al Señor con reverencia, el no demandar mis peticiones. Muchas veces en mis oraciones no me doy cuenta y estoy pidiendo bastante. eh, y no quiero que sea así. Entonces quiero ser más intencional y determiné que mis oraciones, sí, Dios nos manda a que le pidamos y que si es conforme a su voluntad, Él lo va a dar, pero que mis oraciones también incluyan decisiones y el deseo y dentro de esas decisiones el deseo de querer ser más obediente a su palabra, aunque no me guste, y aunque la carnalidad diga, no, no me gusta lo que Dios me manda hacer, parte de las decisiones. Sí, sí, de verdad que aprecio muchísimo, Oscar, que compartas con nosotros tu conversación con nuestro Padre Celestial. Destaco para que sirva de ánimo a otros de ustedes. Me mantengo la propuesta. Si alguien quiere compartirnos uno de sus devocionales de la semana, me escribe antes por el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para que así como Oscar nos ha compartido, pues ustedes también puedan compartir y seamos todos animados y edificados. Este es el otro nivel de conversaciones que transforman. El que poder decir, yo veo, observo, noto en esa primera fase, el que yo pueda describir lo que estoy entendiendo que es el Espíritu de Dios al revelarnos lo que sucedió en ese pasaje y finalmente lo que yo voy a aplicar, mi compromiso para obedecer. Agradezco muchísimo la atención de todos y esperamos vernos el próximo lunes con la bendición del Señor. Tengan a bien invitarme a un café. Ustedes ya saben cómo para mantener esta plataforma activa y creciendo. Que sea una semana para dar a conocer que Jesús vive tal y como lo hemos celebrado esta semana. Shalom, shalom.